El aire en el salón formal estaba impregnado del aroma a uniformes almidonados y viejas tradiciones. Desde mi posición, cerca del lateral, observé a mi padre suspirando en la primera fila, con el pecho inflado. Un general de 4 estrellas se encontraba en el podio. Su voz resonaba en el vasto espacio mientras hablaba de un oficial con una década de clasificación de nivel 3, un operativo conocido solo por el designador Valkyrie. Mi padre, el coronel Robert Jensen, soltó una suave risita cómplice y le dio un codazo a mi hermano Mark. Estaba completamente ajeno a todo, disfrutando de lo que creía que era solo otra historia de gloria militar que podía atribuirse indirectamente. El general hizo una pausa y abrió una carpeta sellada con deliberada gravedad. «Es un gran honor para mí», bramó, con una fuerza insoportable, anunciar la desclasificación de su historial de servicio y su confirmación federal al rango de general de brigada, Anna Jensen. El nombre cayó en la silenciosa habitación como una carga de profundidad. Mantuve la mirada fija en el rostro de mi padre mientras mi nombre completo, finalmente se registraba. El orgullo no solo se desvaneció, sino que se hizo añicos, reemplazado por una conmoción gris y boquiabierta. Su mundo acababa de dar un vuelco total. Pero ese momento de verdad pública nació de un acto de veneno privado 2 meses antes. Estábamos en una recaudación de fondos comunitaria, un evento sofocante donde mi padre, un hombre cuya identidad estaba ligada a sus 30 años de servicio, se sentía como pez en el agua. Estaba charlando con un concejal, quien además era un alto ejecutivo de una empresa de defensa a la que yo había solicitado discretamente un puesto de consultor post-militar. El concejal me vio y sonrió cálidamente. «El currículum de su hija llegó a mi escritorio», le dijo a mi padre. «Impresionante, aunque con muchos detalles censurados. Un verdadero misterio». Mi padre soltó una breve y desdeñosa risa que atravesó la charla educada como una navaja. Era un sonido que conocía bien, la obertura de mi propio borrador. «Ay, Ana», dijo, con la voz impregnada de una ensayada compasión teatral por el pequeño grupo que se había formado. «No le hagan caso. Tuvo una carrera corta y sin sobresaltos». Se inclinó con aire conspirador, con la voz lo suficientemente alta como para que se oyera, asegurando que el veneno se extendiera. Teníamos que sacarla. Un pequeño problema con la bebida, ¿sabes? Una verdadera lástima. El uniforme no es para todos. El aire se enfrió. La expresión amistosa del concejal se congeló, reemplazada por una fría máscara de preocupación profesional y una educada retirada. Me quedé allí, como un fantasma en mi propia vida, viendo morir la oportunidad ante mis ojos. En ese preciso instante, no solo vi un trabajo perdido, vi cada secreto que guardé para protegerlo, cada metal que nunca le enseñé, cada sacrificio silencioso que él acababa de guardar y etiquetar como un fracaso personal. Necesitaba que yo fuera una desgracia. No solo mintió, echó sal a la tierra de mi futuro. Usó una ficción que creó para ocultar una verdad que nunca se molestó en aprender. Para entender por qué un padre haría eso, hay que comprender las 2 guerras que libraba, la del extranjero y la de mi propia casa. En el mundo de mi padre, la historia de sus hijos era sencilla, escrita con letras claras y contundentes. Era una historia que contaba en cenas, en el club de oficiales y para sí mismo cada noche. En esta historia había un héroe y una trágica nota a pie de página. El héroe era mi hermano, Mark Jensen, mayor del ejército, cuya carrera en logística fue un orgullo inagotable para mi padre. Mark era seguro, predecible, y sus logros podían imprimirse fácilmente en un certificado y colgarse en la pared. Recuerdo una cena, poco después de regresar de un despliegue del que no podía hablar, en la que mi padre brindó. Acababa de recibir una medalla de reconocimiento por, y no bromeo, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de productos no perecederos. La familia aplaudió como si hubiera ganado una guerra él solo. Más tarde, intenté encontrar una oportunidad, una manera de conectar. Acabo de terminar el curso avanzado de planificación estratégica en la escuela de guerra, dije en voz baja.
Fue intenso. Mi padre me dedicó esa sonrisa condescendiente que me resultaba familiar y me dio una palmadita en el brazo. «Qué bien, cariño. Más bien un asunto de oficinista, ¿no? Tu hermano ahora está en el ejército de verdad». Las palabras ya ni siquiera me dolían. Eran solo una confirmación del rol que me habían asignado. Mi realidad era demasiado complicada para su simple historia, así que él y mi madre inventaron una nueva para justificarla. La historia del problema con la bebida no nació de la malicia. En realidad, no. Nació de la pereza intelectual. Era la respuesta sencilla para la hija que desaparecía durante meses y regresaba con una mirada angustiada que no podía explicar. Era la explicación clara para la pérdida repentina de peso, el nerviosismo ante los ruidos fuertes, las llamadas que nunca podía hacer. Creer que era un fracaso les resultaba mucho más fácil que aceptar que operaba en un mundo que escapaba a su comprensión. Prefirieron una mentira cómoda a una verdad difícil. Mi otra vida, mi vida real, estaba a un universo entero de distancia de su mesa suburbana. Existía en la quietud estéril e insonorizada de los centros de operaciones tácticas, donde el zumbido de los servidores era la única banda sonora y lo que estaba en juego era absoluto. Allí. No era la hija decepcionante. Era la persona a la que recurrían cuando las cosas se complicaban. Recuerdo una noche mirando la señal satelital de un complejo en el desierto. Los rostros de oficiales superiores y analistas de inteligencia se volvieron hacia mí. El silencio en la sala era ensordecedor. «El activo está en posición, pero la ventana de exfil se está cerrando», dije con voz tranquila y serena. «Mi recomendación es dar luz verde al plan de contingencia de la flecha silenciosa ahora». No hubo palmaditas en la cabeza, solo un breve asentimiento y un silencioso «hazlo». En ese mundo, mi padre no era mi oficial al mando. Ese puesto le correspondía al general Thompson, un mentor curtido y práctico que me veía como la mente estratégica más talentosa que jamás había conocido. Él fue quien vio más allá de mi género y mi comportamiento reservado y me empujó al grupo de operaciones clandestinas. Confió en mi instinto cuando millones de dólares y vidas humanas estaban en juego. Vio la persona que realmente era, no el personaje que mi familia había creado para mí. Era una de las pocas personas que conocía las verdaderas historias detrás de las citaciones, las que mantuve bajo llave. Sabía de los 3 corazones púrpuras. El primero fue de una emboscada a un convoy en las afueras de Fallujah, un trozo de metralla que sentí como un atizador en el costado. El segundo vino de un ataque con cohetes a una base avanzada en Afganistán, la explosión que me arrojó contra un muro de hormigón. El tercero fue de una misión cuyos detalles probablemente permanecerán sellados para siempre. Nunca se lo conté a mi familia. ¿Qué sentido habría tenido verlos confundidos? Ver a mi padre intentar apropiarse de mi sacrificio para su propio gran legado. Ya podía oír su voz contándoselo a sus amigos en el club. Mi hija recibió metralla. ¡Qué chico tan duro! Habría suavizado el horror de aquello para convertirlo en una anécdota agradable. Mi dolor, mi miedo, mi supervivencia se habría convertido en un elemento más de su historia, y me negué a permitirlo. Durante años, mantuve mis 2 vidas separadas, creyendo que era mi deber proteger a mi familia de mi realidad. Pero después de aquel día en la recaudación de fondos, me di cuenta de que el muro que construí para protegerlos estaba siendo usado como una prisión para definirme. Era hora de usar las reglas de mi mundo para corregir el historial del suyo. La carta de rechazo era fría e impersonal, el típico cliché corporativo. Pero una frase me ardía en la página, dando vueltas en la cabeza como un buitre. Preocupación por la idoneidad. Era la traducción oficial y depurada de la mentira de mi padre. Su difamación casual me había seguido desde la sala familiar hasta el mundo profesional, marcándome con una ficción. Durante un largo rato me quedé allí sentada, sintiendo la familiar oleada de ira impotente, pero entonces algo nuevo se instaló en su lugar.
Una sensación fría, clara y dura como un diamante. La ira se había desvanecido, consumida por una determinación pura y concentrada. No habría más enfrentamientos emocionales, ni más peleas a gritos que él pudiera manipular y usar contra mí. Había terminado de intentar apelar a su corazón. Era hora de apelar al sistema que él adoraba. La oportunidad se presentó una semana después, disfrazada de un correo electrónico sobre la jubilación de mi mentor. El general Thompson celebraba una ceremonia formal de premios para conmemorar el final de sus 40 años de carrera. Al leer los detalles, un plan empezó a gestarse, no con ira, sino con la misma precisión serena y metódica que usaba para planear una misión. El lugar era perfecto. Sería un escenario regido por un protocolo militar inquebrantable, un lugar donde el rango es absoluto y una mención formal es la ley. Era un mundo que mi padre comprendía, un mundo que veneraba. Estaría en mi territorio, siguiendo mis reglas, y ni siquiera lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. Allí no tendría poder. Como oficial clave al mando del general, un puesto en el comité de planificación era un hecho. Aproveché mi posición para revisar meticulosamente la secuencia de eventos, identificando el momento perfecto de la ceremonia. Pasé una semana redactando una solicitud formal por los canales adecuados, una petición para que se desclasificara una condecoración específica de mi historial de servicio. La presenté no como una solicitud personal, sino como un homenaje, un ejemplo del calibre del oficial que el General Thompson había guiado. Fue aprobada en cuestión de días. Los papeles sellados ya formaban parte oficialmente del programa. Con pulso firme, accedí al portal seguro para invitados y escribí los nombres de mi familia. Recuerdo que mi dedo se posó sobre el nombre de mi padre un segundo antes de confirmar. Listo. Las invitaciones oficiales en relieve se enviaron por correo. Como esperaba, su respuesta llegó de inmediato, gracias a una llamada telefónica de mi madre, que me dio mucha satisfacción. Estaban tan orgullosos, dijo, tan emocionados de verme recibir una pequeña despedida por mi modesta carrera. No tenían ni idea de que no venían a presenciar mi jubilación, venían a presenciar mi coronación. Mi padre me enseñó que el protocolo lo era todo. Reverenciaba los uniformes impecables, los saludos rígidos, la autoridad inexpugnable de una citación formal. Estaba a punto de descubrir que el sistema que veneraba no tenía cabida para sus mentiras. El principal salón ceremonial de la base lucía sus mejores galas. Enormes banderas colgaban de las vigas, con sus colores vibrantes bajo las cálidas luces. La banda del ejército tocaba suavemente, una digna banda sonora para el murmullo de cientos de conversaciones. La sala era un mar de uniformes de gala, un tapiz viviente de medallas, condecoraciones y rangos. Y en medio de todo, presidiendo la corte cerca del frente, estaba mi padre. Estaba en su salsa, un coronel retirado de vuelta entre su gente, con la voz resonante mientras contaba historias de su ejército a un público cautivo de oficiales jóvenes. Mi hermano Mark estaba a su lado, asintiendo, una pálida imitación de la bravuconería de nuestro padre. En un momento dado, la mirada de mi padre me encontró de pie, solo, junto a una columna. Me dedicó una pequeña sonrisa compasiva y negó levemente con la cabeza antes de volver a su público. Para él, yo era una tímida en el baile, una reliquia olvidada de una carrera que nunca existió. No tenía ni idea de que era un invitado en mi mundo, en mi ceremonia. La ceremonia transcurrió con precisión militar. Se entregaron premios, se intercambiaron apretones de manos y se escucharon aplausos corteses en cue. Sentí una extraña calma mientras observaba cómo se desarrollaba todo, con el corazón latiendo a un ritmo lento y constante. Esto no era diferente a esperar el inicio de una operación. Finalmente, el general Thompson se acercó al podio para sus palabras de clausura. La sala quedó en silencio. Habló de su carrera, de los hombres y mujeres que tuvo el honor de liderar. Habló de la naturaleza del servicio, de los sacrificios hechos a la vista de todos y de los que se hacían en la sombra. Su mirada recorrió la sala y por un breve instante electrizante se fijó en la mía. «Honramos a los soldados cuyos nombres todos conocen»,
dijo, bajando ligeramente la voz, pero hoy quiero hablar de aquellos cuyas historias no pudieron ser contadas, aquellos que sirvieron bajo un velo de secretismo. Pero a veces, hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire, a veces el velo se levanta. Un ayudante sin forma se adelantó y le entregó una carpeta oficial sellada. El nítido sonido del sello al romperse pareció resonar en la cavernosa sala. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante, con un destello de curiosidad profesional en el rostro. Le encantaban las buenas historias de guerra. Quiero compartir los detalles de una operación que, hasta hoy, solo conocían un puñado de personas en este país. El general comenzó. Leyó el documento con voz clara y firme. Describió una misión de varios años para desmantelar una red terrorista global, una operación quirúrgica, brutal e increíblemente exitosa. Habló del oficial que la dirigió sobre el terreno, alguien conocido solo por su designación operativa, Valkyrie. Mi padre escuchaba con un interés crítico e imparcial, como un historiador que reseña una batalla famosa. No tenía ni idea de que estaba escuchando la historia de mi vida. El general continuó mencionando 3 ocasiones distintas en las que Valkyrie resultó herida en combate, pero se negó a ser evacuada y decidió quedarse con su equipo hasta que la misión estuviera asegurada. Entonces llegó el cambio. El general Thompson levantó la vista de la página, recorriendo con la mirada al público antes de posarse de lleno en mi padre. Durante años, la identidad y el rango de este soldado se mantuvieron ocultos por razones de seguridad nacional. Su voz resonó, dejando de leer para luego declarar. Hoy se levanta esa restricción. El ambiente se llenó de expectación. Es un gran honor para mí anunciar la desclasificación de su historial de servicio y su confirmación federal al rango de Brigadier General Anna Jensen, mi nombre por un instante. Hubo un silencio absoluto. Entonces la sala estalló en una atronadora oleada de aplausos. No me moví. Solo observé a mi padre. Su sonrisa petulante se disolvió como si la hubiera lavado un ácido. La sangre desapareció de su rostro, dejando tras sí una pálida y seria máscara de incredulidad. Y entonces ocurrió lo más increíble. Su entrenamiento, sus 30 años de condicionamiento inculcado, se apoderaron de su mente consciente. Como coronel retirado, estaba 2 rangos por debajo de un general de brigada en activo. Su cuerpo reaccionó antes de que su cerebro pudiera protestar. Enderezó la espalda, echó los hombros hacia atrás y se puso de pie en una postura rígida e involuntaria de atención. Mi hermano estaba boquiabierto, con los ojos abiertos de par en par, confundido. Mi madre se llevó una mano a la boca, con una expresión de puro horror, no por la verdad, sino por el espectáculo público, absoluto e innegable. Mi padre se había pasado toda la vida sermoneándome sobre la cadena de mando. En ese momento, rodeado de cientos de testigos, por fin comprendió su lugar en ella. A medida que el estruendo de los aplausos se apagaba lentamente, el ambiente formal de la sala se disolvió en un cálido mar de felicitaciones personales. Por primera vez, no estaba desde fuera, mirando hacia adentro. Era el centro de atención. Docenas de oficiales, desde jóvenes tenientes cuyos nombres desconocía hasta mis compañeros generales, me rodeaban. Sus apretones de manos firmes, sus palabras de respeto genuinas y sinceras. Hablaban de la leyenda de Valkyrie y ahora me hablaban a mí, Ana. En sus ojos vi no solo reconocimiento, sino una profunda comprensión de los sacrificios que había hecho. Era un sentimiento de pertenencia que había buscado toda mi vida, y finalmente lo había encontrado aquí, entre mis verdaderos iguales. Al otro lado de la habitación, mi familia permanecía sola, una isla tóxica y silenciosa en la corriente festiva. La multitud se apartó a su alrededor, ignorándolos por completo. Allí no tenían importancia. Vi a mi padre dar un paso hacia mí. Su rostro era una máscara de confusión y desesperación. Mi madre y mi hermano lo seguían como fantasmas.
Pero antes de que pudiera dar un segundo paso, el general Thompson se movió para interceptarlo. No dijo ni una palabra. Simplemente le dirigió a mi padre una mirada de puro hielo, como la que le había visto usar contra enemigos del Estado. Mi padre se quedó paralizado y luego se desanimó. Toda la fanfarronería y la autoridad se habían esfumado. Sin volver a mirarme, se dieron la vuelta y se alejaron, desapareciendo en la noche. Un año después, el mundo era diferente. O mejor dicho, mi lugar en él lo era. Mis días transcurrían recorriendo los largos y silenciosos pasillos del Pentágono. La estrella de general de brigada brillaba en mi uniforme. Sentí que el peso de la estrella sobre mis hombros era justo. Me lo había ganado. Aquí, en el centro neurálgico de las Fuerzas Armadas del país, mi voz no solo era escuchada, sino buscada. Me encontraba en una sala de reuniones señalando un mapa táctico que mostraba los puntos críticos del mundo, y una sala llena de coroneles y mayores me escuchaba con atención y respeto silencioso. No había palmaditas en la cabeza ni comentarios desdeñosos, solo existían la misión, la estrategia y la confianza compartida de profesionales dedicados a una causa mayor que ellos mismos. Esta era mi familia ahora. No una familia de obligaciones y sangre, sino una forjada a fuego y cimentada sobre una base de competencia mutua y confianza inquebrantable. Era un legado que yo mismo estaba construyendo, una sesión informativa, una decisión, un día a la vez. El tranquilo murmullo del centro de mando me reconfortaba más que cualquier cena familiar vacía. Una noche, mientras terminaba un informe en mi oficina, me llegó una notificación por correo electrónico. El asunto era una sola palabra, cargada de historia. Ana, era de él. Mi mano dudó un momento sobre el ratón antes de abrirlo. Era un mensaje largo y divagante, un monólogo desesperado, lleno de excusas incontables. Escribió sobre su propio orgullo, sobre cómo mi secretismo lo había asustado, cómo había creado su narrativa como una especie de mecanismo de defensa equivocado. Fue una clase magistral de autocompasión, una disculpa débil e interesada que nunca asumió plenamente la crueldad. La última línea fue la más reveladora. «Espero que encuentres en tu corazón la fuerza para que volvamos a ser una familia», escribió. No me pedía perdón, me pedía que le devolviera el consuelo. Leí el correo una vez, con expresión serena. Busqué en mi interior la vieja y familiar punzada de ira o el profundo dolor de la tristeza, pero no había nada. Solo una silenciosa y profunda sensación de finitud. Mi paz ya no dependía de su aprobación ni de su remordimiento. Sus palabras eran solo fantasmas de una vida que ya no vivía. Mi dedo se movió al ratón y pulsé archivar. No respondí. Mi padre quería ser el autor de mi historia, así que me escribió como una tragedia. Nunca imaginó que estaba editando la mía y que el capítulo final sería mi triunfo. Si alguna vez has tenido que luchar para que se reconociera tu propia verdad, cuéntala en los comentarios. Su servicio nunca es desestimado.